Bienvenidos una vez más, amada familia del reino, en la continuación de nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro, y hoy vamos a tratar un tema que es fundamental y actual, y lo podemos titular Patronos y Siervos, y está basado en los versículos 18 al 25 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera: Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, hay que tomar en cuenta, y por supuesto no podemos pasar por alto el contexto de este pasaje. Primero, debemos tomar en cuenta que la esclavitud para ese momento era normal dentro de la cultura. Los romanos acaudalados, así como los griegos, alquilaban cientos de esclavos. Muchos de ellos alquilaban cientos de esclavos para su cosecha, para los trabajos pesados, mientras sus familiares en sus casas tenían sus esclavos que les servían. Muchos de los conversos, inclusive dentro de la iglesia primitiva, vivían en esclavitud, vivían sometidos a la servidumbre. Los dirigentes de la iglesia, Pedro, Pablo y los del resto de los apóstoles, vieron necesario encarar el problema de la esclavitud desde un punto de vista práctico, no ideal. Lo ideal era que todo el mundo dejara de ser esclavo, pero en este caso el punto de vista práctico, no injerencista ni político, tomando en cuenta que la iglesia cristiana no es una organización política. Por otra parte, los esclavos cristianos debían ganar la estima y la bondad de sus amos, manifestando fidelidad, lealtad, humildad, paciencia y un espíritu perdonador. Allí es donde está apuntado el sentido de este tema. Ahora, ¿es aplicable este mandato en el día de hoy? Bueno, hoy legalmente no existe la esclavitud, legalmente. Pero podemos nosotros hoy tomar una analogía, por supuesto, de manera muy respetuosa, la analogía esclavo-empleado, para nosotros hacerlo práctico en el día de hoy. Tomando en cuenta, por supuesto, que los empleados hoy cuentan con derechos laborales. Si hay algún empleado maltratado, puede denunciar, así mismo como si una mujer es maltratada por su esposo, puede denunciarlo. Y el trabajo es una bendición. Debemos tomar en cuenta que el trabajo no es una maldición, es una bendición. Y la bendición del trabajo es comprobar que nosotros servimos para algo. Por otra parte, Dios bendice a la mano diligente. Teniendo esto en cuenta, vamos a tomar tres elementos importantes de enseñanza en estos pasajes. El primer elemento: es necesario el desarrollo de una actitud genuinamente cristiana. Allí tomamos varias frases en estos versículos que detallamos hace un momento, que dicen, entre otras: sométanse con todo respeto, sentido de responsabilidad delante de Dios, soporten las penalidades, sufriendo injustamente, para esto fueron llamados, antes ustedes eran ovejas descarriadas, etcétera, etcétera. Varias frases que apuntan al carácter y a la actitud cristiana. Lucas 6, 32 y 34, el Señor Jesucristo aquí, en su Sermón del Monte, nos dice de qué mérito tenemos nosotros si tratamos bien a los que nos tratan bien. Dice allí: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Algunos pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes hacer el bien a quienes le hacen el bien? Algunos pecadores actúan así. Es decir, estamos llamados a hacer las cosas diferentes ante el mundo. La gloria de Dios está en juego en este sentido. Colosenses 3, 22 al 25 dice: esclavos, y usted puede cambiar aquí la palabra esclavo por empleado. Obedezcan en todo a sus amos. Usted puede cambiar la palabra sus amos por sus jefes terrenales. Traten de agradarlos en todo el tiempo, no solo cuando ellos lo observan. Sírvanle con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen en el Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. No puede ser posible que un empleado o alguien, un siervo en cualquier ámbito, lo mandan a hacer algo y todo el tiempo esté refunfuñando. Esto no es cristiano.
El segundo elemento que vamos a considerar es la necesidad de la excelencia laboral. En 1 Timoteo 6, 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: todos los esclavos, es decir, todos los empleados, deberían tener sumo respeto por sus amos o por su jefe, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos o jefes cristianos no es excusa para ser irrespetuosos, para que lleguen así: ay no, mi jefe es cristiano, él sabe que yo estaba orando, y llegan tarde al trabajo todo el tiempo y dicen: no jefe, lo que pasa es que me quedé orando. No, hermano, esto no es excusa. Nosotros, si tenemos jefe cristiano, debemos comportarnos mucho mejor, porque eso es de bendición para muchas otras personas. Debemos ir más allá de un testimonio cristiano, y esto no es ser persona, no sé, complaciente. Proverbios 27, 18 dice: como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Nosotros estamos llamados a proteger los intereses de la empresa para quienes trabajamos. En cuanto a los patronos, por supuesto este elemento no lo trata Pedro aquí, pero la Biblia hace un complemento con esto. En cuanto a los patronos, Job 31, 13 y 14 nos habla de cuál era su visión de patrón. Recuerda que Job tenía muchos siervos, muchos empleados. Él dice de esta forma: si me negué a hacerle justicia a mis siervos, él está hablando con el Señor, si me negué a hacerle justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? Si los empleados le reclamaban algo y él se hacía el loco. Deuteronomio 24, 14 y 15 dicta medidas para los patronos, para los jefes, para los empleadores, para los amos. Y dice así: no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o extranjero. Le pagará su jornal cada día, es decir, pagarle lo justo y en el momento apropiado. Los jefes tienen que evitar los maltratos. Los empleados no son esclavos que hay que tratarlos a latigazos, no. Efesios 6, 9, en la Nueva Versión Internacional dice: y ustedes, amos, correspondan a esta actitud, a la actitud de respeto de los empleados hacia ellos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo, es decir, tú eres el jefe de él, pero tú tienes un jefe en los cielos, y hay alguien que está viendo y que no tiene favoritos. Por último, mis amados, como reflexión final, nosotros debemos dejar varios postulados. Lamentablemente hay muchos que se llaman cristianos y hacen cosas peores de las que hacen los impíos, en el trabajo, en el ámbito laboral me refiero. Hay quienes se aprovechan de la necesidad de otros, los empleadores, para explotarlos. Se aprovechan de que otro es pobre y que trabaja por lo que sea, entonces lo contratan por 3 lochas, los explotan. Esto no debe suceder entre los cristianos. Dios está mirando. Debe existir una distinción, debe existir en el mundo una distinción entre un empleado y un empleador cristiano con respecto a los demás. No podemos ser iguales a la gente del mundo, no podemos ser un empleado igual a los quejosos del mundo. Y por último, empleado, patrono, cristiano que me escucha, ¿estás tú viviendo tu vida de acuerdo a lo que nosotros hemos expuesto en este momento? Si eres empleado, estás siendo un buen empleado. Si eres un empleador, un jefe, estás siendo un jefe justo. ¿Estás pagando lo justo? Yo le pido al Señor que nos ayude, que nos llene de su presencia y que nos lleve a ser personas que de verdad le demos testimonio al mundo que contamos con un Dios vivo y un Dios justo. Dios te bendiga y te siga usando en todos los ámbitos de tu vida.